Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, Linda ver caras conocidas. Sí. estamos a unos segunditos de empezar con nuestra charla de psicopedagogía comunitaria, oficio, ética y desafíos para el presente, que va a estar a cargo de Marité, que ya la vamos a presentar. Esta es una actividad, voy anticipando y después también ya le voy a dar la palabra a las chicas. Es una actividad que se organizó en conjunto con el Colegio de Psicopedagogos del Chaco. Fue planificada y organizada en conjunto con la Comisión de Educación del Colegio de Psicopedagogos del Chaco. Así que en un ratito ya le voy a dar la palabra a las chicas. Por ahí esperamos, ahí justo son las 8 en punto, así que vamos a arrancar en horario para poder finalizar también en horario y que pueda haber un momento de preguntas y consultas a la profe. Arrancamos, me presento, soy Lorena Sauchuk, licenciada en psicopedagogía y estoy como directora de la carrera de la licenciatura en psicopedagogía en la delegación Sáenz Peña. También formo parte de la Comisión de Educación del Colegio de Psicopedagogos del Chaco y es por eso que estamos trabajando en conjunto para hacer actividades en beneficio de la psicopedagogía, ¿sí? Del quehacer psicopedagógico. Así que le damos la bienvenida a todos y le doy la palabra a Rosana para que también nos comente y haga la presentación de la comisión del colegio. Bienvenida, Rosana. No se te escucha, estás silenciada, me parece. No, no se escucha tampoco ahí, Hola, Rosana. Ahí buenas está. noches. Sí, perfecto. Ahora sí se escucha bien. Cambié de, cambié de computadora, me disculpo. Buenas noches, qué placer verla, profesora Marité. Fui su alumna. Es un placer enorme ver tantas caras conocidas y queridas. Bueno, yo pertenezco como decía Lorena, al Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía del Chaco. Actualmente soy la vicepresidente y estamos con Lorena y un grupo importante de colegas que representan a diferentes localidades y ciudades de todo el Chaco, conformando la Comisión de Educación. Yo los voy a nombrar. Bueno, está Lorena, que ya se presentó, ella es miembro de la Comisión de Educación del colegio. Está Beatriz Castillo, la licenciada Beatriz Castillo, la licenciada Alicia Secoto, la licenciada Sandra Ocampo, Fanny Pizarello, que es de Chaco, pero actualmente reside en Corrientes. María Isabel Covach es de Santa Silvina, una localidad del interior del Chaco. Y Mariano Sánchez, que también es de Sáenz Peña. Bueno, es un placer poder compartir con todos ustedes esta jornada tan enriquecedora. Bueno, muchas gracias, Rosana.
Y también, por ahí para aclarar, es en conjunto, no solo con el colegio de psicopedagogos, sino con todas las modalidades y carreras, podemos decir, que engloban la psicopedagogía. Entonces, por eso también está la directora de la licenciatura en psicopedagogía digital y del ciclo de complementación. Le voy a dar la palabra a Norma para que se presente y que ya también, si puede, que haga la presentación de nuestra disertante. Un honor. Gracias, Lore. Gracias, Rosana. Buenas noches. Bienvenidos a todos en nombre de la Universidad de la Cuenca del Plata. Yo soy Norma Ortiz Breari. En este momento estoy en la dirección de la licenciatura en psicopedagogía del CIED, del Sistema Digital. Y bueno, para mí es un honor compartir con ustedes esta presentación, esta charla a cargo de la licenciada Marité Sarte, que nació en Buenos Aires, Argentina, es argentina, licenciada en psicopedagogía y magíster en educación por la Universidad de Salvador, especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas por Flaxo, especialista en educación superior y TIC y doctoranda en educación. Actualmente está como profesora en los ciclos de complementación de la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad de la Cuenca del Plata y en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y en su práctica personal nos ofrece recortes de experiencias clínicas y escolares que enlaza teóricamente con una mirada interdisciplinaria, agregando en distintos campos para dar a conocer su posición. Por mucho tiempo el ámbito escolar en todos sus niveles educativos y en el consultorio eran la morada de sus abordajes psicopedagógicos, pero en los últimos años está trabajando en la docencia y en la práctica psicopedagógica comunitaria. Y en este recorrido descubre una intersección llamativa entre la psicopedagogía y la teoría crítica, que intenta formalizar a través de la escritura como psicopedagogía crítica y comunitaria. Bienvenida, Marité, muchas gracias por compartir con nosotros la riqueza de tus aportes. Bueno, y también yo siempre quiero que tiro el chivo, para mí es un honor porque, bueno, yo me desempeñé como adjunta de ella, así que es un placer trabajar en equipo y, bueno, acá veo muchas caras conocidas, así que un gusto realmente. Gracias, Normi, gracias. Bueno, lo Le mismo damos, digo. le damos la bienvenida a la profe y antes de que, profe, usted arranque, perdone le interrumpa, en el chat paso para que puedan, el link de la asistencia para que puedan ir completando más los alumnos que por ahí están conectados y todos también para la asistencia, ¿sí? Así que el tiempo restante, profe, lo dejamos para usted. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, bueno, sí, no, lo mismo digo, gracias primero por la invitación al Colegio de Chaco y a la Universidad de la Cuenca del Plata. Y también es un reencuentro con compañeros, con ex estudiantes que he tenido y bueno, y con, como yo digo, con encuentros y reencuentros, ¿no? Porque vamos conociendo más personas en las que compartimos por ahí esta pasión que es por la psicopedagogía. Así que bueno, yo voy a compartir un PowerPoint, no sé si puedo hacerlo, creo que sí, ¿no? Ya Sí, profe. estaría habilitada para hacerlo. Como claramente ya les dijo Lorena, esta va a ser un poco la temática de esta charla y digamos que hay mucho para conversar. Entonces, voy a tratar de no irme por las ramas, algunas cositas las voy a leer como para ir rápido, porque creo que lo más rico va a ser el intercambio con ustedes, ¿no? Y que me cuenten de sus experiencias. Bueno, como varias veces conté, todo se inicia porque durante muchos años yo trabajé con los jardines comunitarios de acá, de mi provincia, de la provincia de Buenos Aires, del Partido de la Matanza, y después tuvimos la suerte de armar un dispositivo comunitario que lo llamamos La Salita, y bueno, y seguimos trabajando y armando mucha experiencia.
bueno, en el 2022, cuando me jubilo, si bien sigo en estos territorios, tenía tanto papel acumulado que dije, bueno, ¿qué hago con todos estos papeles? Porque eran proyectos que surgían de un instituto, de una tecnicatura donde yo daba clases, y bueno, muchos trabajos prácticos, mucho recopilar información, eran como diarios de campo, actas, bueno, infinidad de cosas que las leía y recordaba así como toda mi vida ahí profesional. Y acá arranco, ¿no? Con psicopedagogía crítica, porque de alguna manera lo que yo les quiero mostrar a través de esto es un posicionamiento, ¿no? Como nos viven insistiendo en que tomemos. Entonces, me parece que es interesante aclarar esto porque es el basamento de lo que es la psicopedagogía comunitaria como suelo entenderla. Entonces voy a decir que la psicopedagogía es una disciplina que tiene por objeto las circunstancias del aprender de las personas, involucra en este aprendizaje estructuras deseantes, cognitivas y espirituales, básicamente. Me dirán ustedes si hay otras, ¿no? Y todo esto para comprender de alguna manera el mundo en el que vivimos. A donde yo apunto es que en este mundo en el que interaccionamos se presentan relaciones de poder, que están como sustentadas por determinadas ideologías. Entonces, de alguna manera se van creando como discursos imperantes o dominantes que establecen determinadas relaciones con el saber, con el conocer, con el aprendizaje y con la enseñanza. Eso es lo típico de nuestra disciplina. En toda esta cuestión, las personas, digamos que vamos como construyendo modos de aprender, que cuando estos modos de aprender no son efectivos, o son debilitantes, o son limitantes, ahí es cuando interviene la psicopedagogía, ¿sí? Y ahí dice como tendiendo a la liberación del pensamiento. Esta es una definición de psicopedagogía, ¿no? Que se separa desde el modelo crítico, ¿sí? Ahora bien, para aclarar, como decía el Vasco, ¿no? Cuando hablo de relaciones de poder, estoy diciendo que estoy haciendo, mejor dicho, un recorte intencionado y situado, porque obviamente que en estas cuestiones del aprendizaje intervienen muchas más situaciones, ¿no? Si podemos mirar el fenómeno desde el aprender, ¿no? Desde esta dimensión, que son las relaciones del poder, pero sabemos que no se agota en las relaciones de poder las circunstancias del aprender. Entonces, digamos que este enfoque se apoya, se centra en las relaciones de poder que atraviesan las prácticas del aprender y del enseñar, no para reducir la complejidad de este proceso, sino para visibilizar una de tantas dimensiones críticas. Este es a veces un punto que me olvido explicar, ¿no? En el embale de querer explicar qué es para mí lo crítico y lo comunitario, y como siempre me centro y concentro en relaciones de poder, me olvido decir esto, es tan solo una dimensión. Porque a partir de esto es cuando recién podemos pensar, reflexionar sobre cómo el poder circula, cómo produce subjetividades, legitima algunos saberes y excluye otros, al tiempo que abre la posibilidad de pensar en resistencias. ¿Me están hablando? No. Y para poder también apropiarnos de modos alternativos de producir conocimiento. Esta es la tercera gran parte de lo que es la teoría crítica, ¿no? Bueno, analizamos esto desde las relaciones de poder, desde las ideologías, analizamos este fenómeno, pero ¿qué propuesta alternativa le damos a esto que estamos viendo? Cuestión.
Otra de las cosas que hablo muy poco y a veces no hay que dar por entendidas las cosas, ¿no? Cuando hablamos de relaciones de poder, ¿qué entendemos por esto? ¿Sí? Entonces, rápidamente, un vuelo así rasante de Bourdieu, de Foucault y de Freire. Foucault lo que va a decir es que las relaciones de poder son estrategias móviles e inestables que atraviesan todos los ámbitos de la vida social. Todos los ámbitos de la vida social. Fíjense ustedes qué importante. Entonces, ¿por qué analizar relaciones de poder? No son una propiedad que se posee, sino una práctica que se ejerce. Las relaciones de poder se ejercen. El poder produce saberes, cuerpos y subjetividades. No solo reprime, sino que también genera posibilidades y resistencias. Esto también me pareció interesante recalcarlo, porque si no siempre estamos ligando las relaciones de poder hacia algo negativo. Y es cuando precisamente también es quien genera posibilidades alternativas. Con respecto a la psicopedagogía, de esta definición más que sintética, ¿no? Lo que nos posibilita a nosotros, los psicopedagogos, es analizar cómo el saber sobre el aprender se constituye y se legitima, o bien cómo ciertos discursos definen lo que se considera aprendizaje válido o normal. ¿Sí? Bueno, yo no sé si estoy acelerada o qué ustedes me van diciendo, porque podríamos hablar de ejemplos, ¿no? Bien, el aprendizaje que se legitima son, por ejemplo, los contenidos escolares. Están todos legitimados. Hubo un grupo de personas que hicieron una selección de contenidos de matemáticas, de historia, de geografía, y se han legitimado, ¿sí? Y eso es lo que se debe aprender, ¿no? Con toda esta violencia simbólica que implica. Por eso es tan importante que el psicopedagogo atienda a estos aspectos. Y que discursos que definen lo que se considera aprendizaje válido o normal. Bueno, las rúbricas de evaluación, por ejemplo, son estas cuestiones que definen lo que es válido o normal sobre estos contenidos arbitrariamente seleccionados. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí esto me enseñó, me ayudó muchísimo para entender por qué una parte importante de nuestros adolescentes no les gusta estudiar en el secundario. Una parte, digo. Bien. Por otra parte, Bourdieu también habla de relaciones de poder, aunque él no se consideraba un teórico crítico, ¿sí? Y nos va a decir que se expresan como formas de dominación simbólica, sostenidas por el capital cultural, lingüístico y social que poseen los agentes. El poder actúa en y a través del hábitus, naturalizando desigualdades y reproduciendo jerarquías. También una definición más que sintética. La traigo a colación porque en psicopedagogía es interesante ver que el foco está en cómo las instituciones y los campos educativos reproducen o cuestionan desigualdades a través de los modos de aprender y enseñar. Por ejemplo, esto que hablamos de la violencia simbólica, cómo es instrumentada por cada institución escolar, ¿no? Es inevitable la violencia simbólica. Ahí. Bueno, y por último, Paulo Freire. ¿Qué nos va a decir de las relaciones de poder? Bueno, tiene esta mirada que se vinculan con la opresión y la posibilidad de liberación. Estas dos cuestiones, ¿no? Parecen contradictorias, pero es precisamente lo que posibilitan. Allí donde el poder oprime, también puede emerger la conciencia crítica y la praxis transformadora. Con todos los
las cuestiones reflexivas que podemos tener con la palabra transformadora, que ahora vamos a ver mínimamente. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque en psicopedagogía el valor del diálogo es supremo, la conciencia y la acción colectiva, y más en lo comunitario, está como a flor de piel. Bien, entonces, como resumiendo, vamos a decir que estas relaciones de poder circulan y se ejercen, se manifiestan en prácticas, discursos y vínculos. Estas relaciones de poder producen significados estando de un lado o del otro, determinan qué saberes, cuerpos y modos de aprender se legitiman, generan desigualdad, pero también generan posibilidad. Allí donde hay poder, también habrá resistencia, decía Foucault, crítica y transformación. Bueno, entonces, volviendo como a esa primera, ¿no?, definición que les alcancé de psicopedagogía, en realidad, si bien yo lo concentré en las relaciones de poder, nosotros decimos que en sí la psicopedagogía es toda comunitaria, ¿sí? Porque no la ejercemos en un vacío, sino que cada cual va a tener su propio contexto. Bien, entonces, acá vamos a una definición, entonces, de psicopedagogía comunitaria. Me costó mucho llegar a ella y lo primordial era, bueno, a ver, para vos, ¿qué es la psicopedagogía? Luego, ¿qué es la psicopedagogía crítica? Para después recién adentrarme en qué es la psicopedagogía comunitaria. Y aparece esta definición por demás perfectible, diría yo, ¿no? Porque hay mucho más que esto que dice acá. Pero puedo decir que en principio la veo como una condición de la psicopedagogía que transversaliza todas sus áreas, salud, educación, laboral y forense, compartiendo sus especificidades, pero recreando sus dispositivos y estrategias de intervención, como así también apoyándose en el marco teórico crítico. En un territorio donde la comunidad es compleja, capaz de reconocer sus propias fortalezas y dificultades y abierta al trabajo mancomunado entre sus miembros y equipos psicopedagógicos. Si la comunidad no nos abre los brazos, no entramos. Es así. Decimos que transversaliza todas las áreas, por eso los psicopedagogos comunitarios tenemos que tener herramientas para trabajar en lo clínico, educación, laboral y forense, ¿sí?, aunque sea en algunas de estas áreas, aunque sea mínimamente, y tenemos que ser sumamente creativos porque dice recreando dispositivos y estrategias de intervención. Se me pongo a pensar en esta reducida definición de psicopedagogía comunitaria, que de esta manera se las alcanzo como para que ustedes puedan abonarla, recrearla, alimentarla. Y lo que estaría faltando quizás es el carácter político y ético de la implicación. Cuando hablo de implicación es intervención en determinadas situaciones problemáticas, ¿sí? Entonces, cuando digo el carácter político y ético de la implicación, digamos que no se trata solo de acompañar o asistir, sino de transformar las condiciones que producen desigualdad. La palabra transformar me parece sumamente grande, ¿sí? Entonces, en realidad lo que quisiera estar diciendo es que por transformar entiendo el poder incidir en determinadas condiciones que provocan desigualdad. Quiero decir también visibilizar, ¿no?, estas condiciones, desnaturalizar
trabajar sobre la desnaturalización de las desigualdades, habilitar otras posibilidades de existencia, aprendizaje y vínculo. Porque, bueno, el transformar, que es una palabra que tanto está presente en los escritos de Paulo Freire, por ejemplo, y de otros autores de educación popular, habría que como que contextualizarla, ¿sí? Bien, da para el debate, para la discusión. Bueno, por otra parte, me parece que en esta definición de psicopedagogía comunitaria, faltaría esto, ¿no? Como el reconocimiento de los saberes y experiencias comunitarias, reconocimiento de los saberes. Entonces, cuando ahí dice la comunidad no es objeto de intervención, sino sujeto epistémico, lo que quiero decir es que cuando digo no es objeto de intervención, si lo fuera, el psicopedagogo aplica estrategias sobre una población que la percibe disminuida, limitada, vulnerable, quebrada, ¿sí? Es esto. Esto sería el objeto de intervención. ¿No? Entonces el conocimiento se produce sobre la comunidad, sobre, ahí puse en negrita, porque es un modo de trabajar donde se la observa, diagnostica, clasifica y se busca mejorarla. Esto, por supuesto, tiene una raíz totalmente, como dice ahí, colonialista, ¿no? Y lo que buscamos es salir del paradigma patriarcal y asistencial en cuanto a lo que son nuestras intervenciones. Y cuando digo que la comunidad es como sujeto epistémico, estoy diciendo que la comunidad posee saberes propios, generados en su historia, su práctica y su experiencia cotidiana. Claro ejemplo, cuando inicio yo mi trabajo en los jardines comunitarios, que vienen unos representantes a la carrera de psicopedagogía, a la tecnicatura de psicopedagogía, representantes de los jardines para pedirnos ayuda para las educadoras comunitarias, cuando yo empiezo a trabajar con ellos, es cuando descubro todos estos saberes propios, no sabía por dónde empezar, por dónde arrancar, porque era tanto lo que yo aprendía de ellos, que me parecía como que me tenía que dar ese tiempo, ¿vieron? Como de adaptación y de conocimiento, pero cuando hablamos de aprendizaje dialógico, es visible, se palpa, es un ida y vuelta. Todos aprendemos y todos enseñamos. Bien, entonces me parece que a esta definición que yo les alcanzo de psicopedagogía comunitaria le podríamos agregar estas dos cuestiones, ¿no? El carácter político y ético, la implicación y el reconocimiento de los saberes que tiene cada comunidad. Y dos más, una que es la construcción colectiva del conocimiento, todo lo que de alguna manera yo puedo reflexionar es a partir de la práctica de ellos, es a partir de los diálogos que tuve con ellos, de lo que me han enseñado. Por eso estoy hablando de una construcción colectiva. Y el otro es agregar la dimensión de cuidado y reparación simbólica, ¿no? Este fue otro de los grandes aprendizajes que yo recibí por parte de ellos, ¿no? La ética del cuidado, que nosotros los psicopedagogos, por supuesto que la tenemos muy incorporada, pero me llamaba mucho la atención, digamos, que lo tengan tan colectivamente incorporado ellos, ¿no? Que por ahí, como yo a veces cuento, que vivo en una ciudad donde medio que apenas conozco a mis vecinos, no sé ni cómo se llaman, creo que 2 o 3 conozco sus nombres, después no conozco a más nadie, y cada vez que hay algún problema serio dentro de la comunidad, bueno, cada uno trata de arreglarse como puede. Bueno, esto sería básicamente, ¿vamos bien?
Ahí me Sí, mandan. Sí, Marité. profe, ahí le están respondiendo. Ahí Bien, están bien. las respuestas. Muy bien, profe, vamos. Buenísimo, porque no veo nada, ¿eh? No, Con no, esa sí, grandeza. le están poniendo todo dedito, corazones. Muy bien, dicen, así que de 10. Bueno, perfecto. Bueno, y acá como que, Aldana, gracias, Giselle, rescato como algunas tensiones dentro de lo que es la psicopedagogía y la psicopedagogía comunitaria, que también es totalmente discutible esto, ¿no? Pero no sé si todavía se sigue discutiendo si nuestra psicopedagogía es una disciplina o es un conjunto de prácticas. Eh, si se sigue discutiendo, para mí todavía tenemos escasas producciones, escasa producción de conocimiento, eh, y más en el ámbito comunitario, y esto es siempre si lo comparamos con, vieron que está mal compararse, pero bueno, si hablamos de psicología crítica, psicología comunitaria, bueno, impresionante el material que hay, y nosotros estamos como moviendo la cosa, ¿no? Como alborotando un poco, y creo que están apareciendo muchos registros de experiencia, con algún intento de ligue con lo teórico, que viene como interesante la cuestión. Bien, no sé si todavía sigue ¿se escucha entrecortado? No, no, profe, se escucha bien. Yo estoy escuchando bien. Puede ser capaz, Marlene, tu conexión. No sé si alguien más escucha entrecortado. Yo escucho perfecto. Sí, Bien, puede ser. Se escucha muy bien. Bien, Se bueno, escucha bien, sí. Se escucha muy perfecto. bien. Sí. bueno, Y en el chat también escribieron que se escucha bien, solo Marlene puso que se escucha cortado. bueno, genial. Bueno, entonces estas son algunas de las cuestiones con las que nos encontramos con nuestra disciplina, que es tan interesante, por Dios, ¿no? Como para seguir pensando en todo esto. Y con respecto a la psicopedagogía comunitaria, también encontramos que en distintas universidades, facultades de psicopedagogía, institutos, es como que se enseña poco como materia o como asignatura. Eh, pero, Gabriela, pero sin embargo, la mayoría de las prácticas profesionalizantes de nuestros estudiantes se hacen en territorios con mucha vulnerabilidad. Entonces, de ahí la necesidad de generar más investigación, escritos, artículos. Bien. Entonces, cuando hablamos de la posición profesional, yo de entrada les dije, bueno, mi posición es esta, la crítica, ¿no? Que tiene que ver con la teoría crítica. Como para que entiendan por dónde va a ir mi pensamiento. Eh, Sabiendo que, considerando que, porque muchas veces he escuchado que ingresan a la carrera de psicopedagogía los estudiantes y ya les piden una posición profesional. No, la posición profesional es algo que se construye, que tiene que ver con las lecturas que uno ha hecho, las reflexiones, los intercambios de experiencias subjetivas, los diálogos con colegas, la práctica, ¿no? La experiencia. Entonces, una cosa es armar toda esta posición que nos lleva tiempo, y otra cosa es el rol profesional, que incluso puede estar escrito en determinadas normativas, documentos. Entonces, ¿qué hacemos concretamente en los territorios comunitarios? Y hacemos diagnóstico y tratamientos psicopedagógicos, hacemos orientación a padres, docentes, educadoras comunitarias, hacemos talleres de alfabetización, de arte, hacemos orientación vocacional y ocupacional, pensamos en intervenciones áulicas, grupales e individuales, nos ocupamos del aprendizaje del trabajo, hacemos orientación laboral. También desde la mirada comunitaria
trabajamos en escuelas, hospitales, consultorios, institutos de menores, cárceles. Bien, la tarea se puede desarrollar en soledad o en equipos interdisciplinarios. Y también los psicopedagogos trabajamos como docentes y como investigadores. ¿No? Todo eso es lo que hacemos. Entonces, a ver acá, no sé si puse cuál sería la mirada. No, más adelante la habré puesto. ¿Cuál sería la mirada crítica, no? Y acá el título de la charla nos habla del oficio psicopedagógico. Y cuando hablamos de oficio, digamos, de alguna manera yo me remito al libro este de Bourdieu que se llama El oficio de sociólogo. Entonces me dije a mí misma, ¿por qué no pensar en el oficio de psicopedagogo y psicopedagoga? ¿No? Pero bueno, ahí me di cuenta que el oficio no es tan solo listar una serie de tareas que podemos hacer o no hacer, sino que cuando habla de oficio, Bourdieu habla de campo. Y ahí cuando hablamos de campo se complejiza todo porque precisamente intervienen muy considerablemente las relaciones de poder. El oficio se construye entre la experiencia, el saber académico y el compromiso con el otro o los otros. El oficio implica una práctica social situada, cargada de hábitos, saberes incorporados y relaciones de poder. El campo psicopedagógico se convierte en un espacio de relaciones sociales y de disputas por la legitimidad del saber, los capitales simbólicos y las posiciones de poder. Es así, es mucho para pensarlo, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿cómo? El campo psicopedagógico está como en lucha con la legitimidad del saber. Sí, porque digamos que cada institución académica, por ejemplo, tiene una determinada línea teórica, una determinada línea de trabajo. Los estudiantes van como aprendiendo sobre esto, van asumiendo que las cosas son así, y después cuando descubren otras líneas de trabajo, es cuando empieza a ponerse linda la cosa. Bueno, empiezan como a terminar de construir esta posición, ¿no? Por eso yo siempre les voy a decir que esta es como mi línea de trabajo, no está para nada en una cuestión de imposición ni convertirla en discurso dominante de la psicopedagogía, ¿no? Todo lo contrario. Puede convivir incluso con otras líneas, aunque suene medio raro, pero lo que provoca lo crítico es estas ganas de pensar más a fondo, de reflexionar más a fondo con las cuestiones que nos pasan a los psicopedagogos. Bien. Por otra parte, hablamos de saberes que movilizan la intervención profesional, psicopedagógica en lo social. Eso es el título de un articulito que escribí hace poco. Donde, bueno, ahí lo que propongo básicamente es cuidar el sentido crítico del oficio, ¿no? Acá quería llegar. En estos saberes que movilizan la intervención profesional psicopedagógica en lo social, que fue una ponencia en la que estaba rodeada de trabajadores sociales, y ahí me animé a hablar de psicopedagogía comunitaria, pero cuando hablo de esta psicopedagogía crítica, es una psicopedagogía que es pensada desde los aportes de la Escuela de Frankfurt, esta escuela que nace en la década del 20 y que como que se va reversionando, ¿no? Tiene como 3 o incluso un cuarto momento actual, en donde yo les decía al principio,
había unos teóricos, filósofos como Habermas, lo deben conocer a través de Dora Laino, Adorno, Horkheimer, Freud. Bueno, en un segundo momento, cuando aparece fuerte la teoría de la reproducción, aparece la pedagogía crítica, que también es sumamente apasionante y de la cual podemos recibir aportes muy interesantes. Y cuando hablamos de estas posiciones, lo que criticaba Bourdieu fundamentalmente, él decía, sí, esos teóricos críticos que se la pasan como criticando a todo y no proponen nada. Esto lo retoman los teóricos críticos y a cada crítica, ¿no?, aparece un proyecto alternativo para superar esta situación problemática que ellos ven. Por eso les digo que hay distintos momentos. La teoría crítica se va metiendo como en distintas disciplinas, así como tenemos la pedagogía crítica, tenemos la psicología crítica, periodismo crítico, arte crítico, ¿sí? Psicopedagogía crítica. Quien inicia la psicopedagogía crítica es Dora Laino, ¿sí? Esta psicopedagoga tan interesante que habla de una psicopedagogía crítica y situada. Bien. Entonces, la psicopedagogía crítica la podríamos entender como totalmente teórica, pero que hace praxis, ¿no?, en una psicopedagogía comunitaria. Ahí estaría como la cuestión, ¿no? Bien. Nosotros tenemos un autor, Aldo, y siempre me voy a olvidar, Ocampo González, o González Ocampo, chileno, que él dice de la psicopedagogía, no nos habla de como de este espacio intersticial, ¿no? Psico, y en ese espacio, en ese intersticio, es donde él dice que se ubica la psicopedagogía, ¿no? Que es donde, a ver, me voy de nuevo para atrás, digamos, porque si nosotros vamos a recibir aportes de la pedagogía, psicología, teoría de colonial, digamos que con todo esto tendríamos que hacer teorías psicopedagógicas, si no somos, ¿no?, un reservorio de aportes. Ese es trabajo de futuros estudiantes. Bien, entonces, cuando hablamos de una psicopedagogía crítica y comunitaria, me parece que empezar por estas tres grandes aportes que son la pedagogía crítica, la psicología crítica y la pedagogía decolonial, ver qué de ellas podemos obtener para hacer nuestra propia teoría, ¿no?, como una práctica situada, comprometida con la justicia epistémica y atenta a las relaciones de poder que atraviesan tanto los saberes como las intervenciones profesionales. ¿Qué nos aporta la pedagogía crítica? Hay tres autores que son estadounidenses, y ahí aparece como mi gran contradicción con lo de colonial, que son Peter McLaren, Henry Giroux y Michael Apple, ¿sí? Básicamente esos tres. Por supuesto, Paulo Freire. Con Paulo Freire lo que me pasa es que, si bien lo utópico significa esperanza en la teoría crítica, me cuesta pensar el término transformación social a través únicamente de la psicopedagogía comunitaria. Entonces, lo que nos puede aportar la pedagogía crítica, les cuento muy brevemente, es el análisis de las relaciones de poder en ámbitos educativos. El análisis de las relaciones de poder en la evaluación de los estudiantes, por ejemplo, en la capacidad clasificatoria y excluyente que tiene la evaluación, en el aprendizaje de la enseñanza y de la alfabetización, en la arbitraria selección de contenidos en currículos y textos escolares,
etcétera, etcétera. La psicología crítica lo que nos enseña básicamente es cómo los discursos dominantes, en este caso de la psicopedagogía, operan de manera ideológica al servicio del poder, ¿sí? Pensemos en la escritura de nuestros informes, cuando tenemos que justificar una repitencia o el envío al servicio local, Bien, y sobre todo los psicólogos críticos se miran mucho para adentro, ¿no? Pensar en nuestras propias prácticas, en los modos de intervención. Entonces nos enseñan a, bueno, paremos acá y vamos a preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los presupuestos ideológicos de las teorías que asume la psicopedagogía? ¿Cómo le sirve un psicopedagogo a los grupos dominantes? ¿Cuáles son los intereses y efectos sociales y económicos de cierta interpretación del problema de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, y así podemos seguir hasta el infinito. Pero la cuestión es preguntarnos. Y por otro lado, estoy como descubriendo la pedagogía decolonial con estos 3 autores nada más. Hay mucho más. Walsh, Catherine Walsh, Walter Mignolo y Aníbal Quijano aportan a la psicopedagogía crítica más que nada la mirada latinoamericana, entendiendo siempre que Argentina dentro de Latinoamérica es bastante particular. Lo que propone lo decolonial es repensar las lógicas coloniales del saber y del poder, reivindicando los saberes ancestrales, la oralidad, la comunidad y formas de vida alternativas. Entonces, para una psicopedagogía crítica que hace praxis en una comunitaria, es fundamental el cuestionamiento de la matriz del patrón colonial del saber psicopedagógico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que durante años lo nuestro era psicoanálisis y teoría psicogenética? Que por supuesto la vamos a seguir conservando, ¿sí? Pero ya con otra mirada, una mirada contextual, relacional. Entonces, todo esto refuerza la posición profesional. La idea de comunidad que uno sostiene, la idea de aprendizaje, la idea de psicopedagogía, el abordaje interdisciplinario, lo situado, la ética del cuidado. ¿Qué entendemos por comunidad? Sigo un poquito más y llego hasta acá, ¿no? La noción de comunidad. El problema es entender a la comunidad únicamente del lado de su vulnerabilidad, no ver su fortaleza, sus avances, las posibilidades de cuidado que tienen. No ver que la comunidad es territorio de saberes locales, que son formas reconocidas de conocimiento que pueden dialogar con el saber académico. ¿Sí? Bien. Y bueno, sería una práctica psicopedagógica en donde se pueda recuperar las narrativas colectivas, las prácticas rituales, las historias, los modos alternativos de pensar el aprendizaje y la subjetivación. Cuando hablamos de vulnerabilidad, la palabra viene del latín, significa vulnus, que significa herida. Y hay una autora, Pie Balaguer, que dice, bueno, como categoría ontológica, todos somos vulnerables. Forma parte de nuestra condición humana. Y esto es fundamental, que podamos entenderlo cuando estamos trabajando en ámbitos comunitarios y de vulnerabilidad importante. Porque digamos que no vamos a sanar a esta comunidad, no vamos a ponernos el mameluco de la chica superpoderosa o
de la Batichica, ¿no? O de Superman, sino que nos vamos a considerar pares, ¿no? Para que este aprendizaje dialógico pueda ser posible. Hay otro autor argentino, Piero Balaguer es española, Carmona Gallego, que nos dice: nuestra propia vulnerabilidad es condición necesaria para desplegar una ética del cuidado inclinada al amparo de los otros, resguardando los vínculos afectivos para el sostenimiento de la vida. Desplegar una ética del cuidado inclinada al amparo de los otros. Más psicopedagógico no puede ser. Bien. Vamos a decir que hay otra autora que es increíble, se llama De la Aldea, es psicóloga, pero yo digo, ¿cómo no va a hablar de lo comunitario, De la Aldea, ¿no? Con ese apellido tan hermoso? Pero que de alguna manera dice, los psicólogos, psicopedagogos, somos proclives, ¿no? A esa subjetividad heroica, ¿no? A esa cuestión de querer curar, sanar, proteger y todo lo demás. Bueno, entonces esta actitud a veces se constituye en un obstáculo en el trabajo comunitario, y tratamos de enlazar esta vulnerabilidad con la hospitalidad y reconociendo la alteridad, ¿no? Y las posibilidades de cuidado. No solamente cuidamos a los otros, sino que nos cuidamos a nosotros mismos. Trabajar en lo comunitario no es sencillo. Es necesario habilitar espacios de reflexión colectiva, de supervisión, de trabajo en equipo, de trabajo interdisciplinario, y sosteniendo, como dice Pérez Orozco, el vivir bien o el buen vivir, ¿no? En sentido comunitario. Noción ética y política como la vida que merece ser vivida. Chimpum. Bueno, la verdad, excelente. Cada una, cada una de por ahí lo que iba hablando, profe, me ponía en mente a cada una de las situaciones que por ahí vivimos, los que ya hace tiempo estamos en la profesión y en el quehacer del psicopedagogo. Y algo que me quedó ahora de lo último, esto que dice, que decía esto de sanar. Sí, muchas veces, ahí justo le escribí a Norma y digo, ¿cómo me siento tan identificada? Porque como que es parte de nuestro quehacer el querer sanar eso que le está provocando algo a ese sujeto y que lo está haciendo sufrir, digamos, ¿sí? Entonces, qué importante es nuestro rol como psicopedagogos. Hacemos preguntas, profe, que usted pueda brindarnos respuestas, por ahí si a alguien le Sí, quedó sí. alguna duda o algo para comentar, para compartir. Dejamos unos minutitos, a ver si hay algo en el chat. Por ahí el que quiera hablar puede levantar, abrir nomás el micrófono. Hola, primero que nada me gustaría saludarte, Marité. Yo te conocí hace muy poquito, honestamente, y bueno, a mí me interesa mucho lo que es la psicopedagogía, la parte sociocomunitaria, ¿no? Y mira, te llevo un poquito. Justo, justo estaba para el final hacer la promoción del libro, porque la profe escribió un libro que es muy importante justamente sobre psicopedagogía comunitaria. Creo que todos deberíamos tenerlo en nuestra biblioteca. Así que felicitaciones también, profe, por eso y gracias por el aporte que hace y por eso que nos deja para que de insumo para que nosotros podamos leer y trabajar. Por ahí los que somos docentes en la universidad es un aporte enorme para nosotros, así que gracias también, profe, por eso. Perdón si es lo que te corté, si quieres aportar algo más. No, quería saludarla nomás y bueno, comentarle que la conocí hace poco y hace unos días nomás me llegó el libro y bueno, hoy justamente nos estábamos leyendo un poco
con mi colega y nada, eso le quería comentar nomás y bueno, agradecerle también por brindarnos este espacio, la verdad bastante interesante y bueno, ahora me voy a enriquecer un poco más también con el libro que bueno, lo tengo ahora, así que muchas gracias. Gracias. Gracias, cielo. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, soy Claudio de Pasos los Libres, de la sede de Pasos los Libres. Y bueno, en primer lugar, felicitar a la profe por su ponencia, me pareció brillante y sobre todo las cosas porque yo también trabajo de la perspectiva de colonial, desde la filosofía. Yo soy magíster en filosofía y me pareció fantástico la manera en que se articula con la disciplina de la psicopedagogía, ¿no? Y todos estos Ujú. conceptos que están muy en boga, esta idea de la deconstrucción, de la decolonización. Y a modo de pregunta, quizás como para comentar, eh, ¿cómo se percibe esta idea de ver al sujeto latinoamericano con los ojos latinoamericanos, ¿no? Digamos, desprendiéndonos un poco de esta mirada más eurocéntrica, de ver a un sujeto que se lo consideraba más racional, y de repente en estos paradigmas que estamos, este, digamos, atravesando nosotros, comenzamos a tener otra mirada que recupera un poco estas culturas que estaban silenciadas. Entonces, ¿cómo la psicopedagogía comienza a construir este nuevo sujeto desde una mirada decolonial? Vos lo mencionaste un poquito, pero me gustaría como traer de nuevo porque me pareció fantástico esta idea de comunidad, esta idea de recuperar lenguajes, tradiciones y comenzar a ver más una Ujú. perspectiva no eurocéntrica, ¿no? Que Ay, quizás por ahí lo interpreto que lo eurocéntrico se veía más como una perspectiva de lo científico en términos de ciencias duras, y de repente ahora estamos viendo las emociones, las subjetividades desde una mirada situada. Entonces, bueno, nuevamente felicitarte, me pareció fantástica y traer un poquito nuevamente esto como para refrescar. gracias, Claudio, gracias. Bueno, es un poco todo lo que vos dijiste, pero a mí lo que por ahí me llamaba la atención es la amorosidad con que, si bien reconozco que hay mucho conflicto, ¿no? Dentro de las comunidades, pero lo que me llamaba la atención era esta cuestión de la ética del cuidado. Eso fue lo que me impactó de, hay una inundación y ya saben no solamente qué hacer, sino saben que Ujú. fulano que está en la otra cuadra tiene problemas con tal cosa, lo tenemos que ir a ayudar, ¿no? Ujú. Cuando vino la pandemia fue más que visible todo lo que podían hacer. Me parece que eso es lo que vos decís con este, eh, no sé si hablar de nuevo sujeto, este sujeto siempre estuvo, lo que pasa que ahora Ujú. lo vemos, lo empezamos a ver, ¿no? Desde Ujú. otro lugar. Y un sujeto que en particular a mí me ha aportado muchísimo, me ha enseñado mucho, mucho, mucho. Marité, ¿cómo te va? Hola Martita. Marité, estoy fascinada, primero por tu soporte teórico, porque es realmente Ujú. maravilloso, con mucha creatividad, mucho ingenio. La verdad que maravilloso, realmente se articula con la propuesta, ¿no? Ujú. Hay una cosa que me pareció muy interesante, y bueno, y uno que tiene sus añitos de trayectoria dentro de la docencia y que ha pasado por muchas ideologías y demás. Hay una cosa importante que me pareció decir, ¿no? Que es en relación a la psicopedagogía crítica, esa relación que haces tan clara entre la psicopedagogía crítica y la psicopedagogía comunitaria, y la praxis, ¿no? Cuya praxis de esa psicopedagogía crítica que la hace comunitaria, y cómo se relaciona con, a ver, con las ideologías, ¿no? Las ideologías que generan un poder, esas ideologías, y que se trasluce en nuestras
prácticas. Y que eso me parece es que nosotros debemos desestructurar o no sé si decir desestructurar o desconstruir, no sé cómo decir, cómo es la palabra adecuada. Pero me parece que esto que vos decís en relación a las ideologías, en relación al poder, cómo se transversalizan nuestras prácticas a través del tiempo. No sé si me expliqué lo que quise decir. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, esa es la cuestión, porque si no siempre nos quedamos en lo meramente teórico, ¿no? Así es. Y cuando hablamos de narraciones colectivas y de, por ejemplo, estar atentos y advertir estas cuestiones, no sé si son ancestrales, pero que sí son históricas y que tenemos que respetar y, y como ayudar a custodiar, ¿no? Como en una salita recuperada que una asociación barrial nos da, una señora me pedía por favor que conservara el nombre de la vieja salita. La salita se llamaba Padre Bernaza. Y yo le dije que sí, por supuesto, y cuando empiezo a buscar por la web quién era el Padre Bernaza, dije, uy, pero con razón, esta señora de la década del 80, ¿no? Quiere todavía conservar esa memoria, ¿no? Y yo creo que también la psicopedagogía tiene mucho que ver con eso. Y en relación a, Claudio, también te quería agregar que no solamente uno se pregunta por este sujeto, ¿no? Con el cual trabajamos, pero me hizo acordar este otro sujeto, que hay como un vínculo muy particular con el tema de los animales, en lo comunitario, muy particular, que todavía es como que no lo puedo desentrañar, pero cuando venían los chicos a la salita venían con sus perros y los perros entraban a los negocios y nadie protestaba, y si se perdía un perro, fulanita sabía dónde estaba, y los caballos venían todas las mañanas a pastar ahí en la esquina de la salita. Y la semana pasada que estuve en Córdoba, entro a una librería y en el mostrador había un libro que se llama Animalidad, ¿no? Una investigación hecha por unos cordobeses antropólogos. Y dije, ay, por Dios, o sea que no es solamente una locura mía, o sea que hay un vínculo particular entre el hombre y el animal, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo llaman lo no animal, perdón, lo no humano, porque dentro de Personas lo no no humanas. Perdón, personas no humanas. Así se los denomina con el nuevo paradigma, sí. pero es una maravilla, porque yo lo que veía era eso. O sea, yo no podía dejar afuera de la salita al perro y quedarme con el nene adentro. ¿Qué es eso? ¿No? Venía el perro también. Entonces, bueno, Marite, sí, disculpa, en eso que vos acabas de mencionar, bueno, soy Adi Luna, psicopedagoga de Santiago del Estero, maestranda en Derechos Humanos, y cuando mencionaba los animales, hace poco he empezado a cursar una diplomatura en Derecho Animal, porque todo tiene que ver con todo. Porque mientras estoy en los procesos, en las instancias de la presentación de la tesis de la maestría, y me he focalizado en lo que es la lengua nativa del quichua, porque digo, como psicopedagogos trabajamos el aprendizaje, y cuando he visto tu charla psicopedagogía comunitaria, digo, no me la tengo que perder, porque creo que también en la formación de las carreras, en los planes de estudio, las mallas curriculares, no tenemos ese enfoque. Y claro. el enfoque, esto cuando vos lo marcabas de Quijano, que de hecho en la maestría he tenido la oportunidad de leer todo lo de colonial, entonces es interpelar nuestras propias prácticas de cuál es la mirada y el abordaje que hacemos en nuestros espacios de trabajo profesional, sea en instituciones educativas, en la clínica, en los modos de mirar al sujeto de aprendizaje y sobre todo en particular a los que me estoy abocando al sujeto de aprendizaje de la ruralidad con una lengua específica que está completamente silenciada y que para poder tener éxito en el sistema educativo tiene que abandonar su lengua. Entonces es como que lo decolonial se termina chocando
con lo que actualmente existe como sistema educativo que valida un proceso de educación y de aprendizaje. Entonces me ha interpelado tanto que lo estoy llevando por ese lado. Y bueno, los animales tienen mucho que ver en mi vida. Y también, bueno, descubrir esta conexión que existe en los procesos de aprendizaje, la compañía desde lo emocional de los animales. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Santiago y tenemos lo que nosotros denominamos los perros comunitarios, que forman parte de las aulas, y los chicos se sienten re bien cuando están los animales. Se desestresan frente a los exámenes, es como que les calma en algún punto esta situación de nervios. Así que me ha encantado que hayas hecho ese cruce, porque voy desandando esos caminos entre lo de colonial, Sí, lenguas nativas, aprendizaje, psicopedagogía, y lo que es obviamente esto que a mí me gusta mucho, la intervención desde lo comunitario, que muchas veces Ujú, por ahí el rescatar lo comunitario a mí me parece muy valioso, no importa el ámbito donde uno esté, sino ujú, rescatar lo comunitario como práctica y como saber. Y lo de ujú, la acción colectiva, fantástico. Me encanta. Gracias, Marité. no, gracias a ujú. vos, qué aportazo, por Dios. Bueno, ya tomé tu nombre, vamos a estar en contacto. Y ahí les dejé mi email por si quieren contactarse Buenísimo. conmigo, también podemos seguir hablando. Ujú, Pero son cosas que se van como descubriendo, ¿no? A medida que uno ujú, está ahí, en esos territorios. Sí, ujú. buenas, ¿puedo tomar la palabra? Sí, sí. ¿Me escucha? Mi nombre es Erika, tengo 28 años, soy de Resistencia Chaco y actualmente estoy trabajando en un centro comunitario municipal que está ubicado, bueno, en Resistencia, está ubicado cerca del barrio Toba. Es decir, que muchos niños de la comunidad son del barrio Toba y de los alrededores. Estoy dando un taller para niños y niñas, taller de arte y juego a full con los chicos y las niñas, y me pasa un montón esto con las mascotas de los chicos que venían diciendo. O sea, para mí fue fascinante escuchar, porque justamente hoy tuvimos taller a la mañana y hay un grupito de 3 hermanos que siempre van con sus perritos. Tienen 2, Manchi y Franci, y ahora tienen uno nuevo. Y era bebé, digamos, hace unas semanas vienen ellos re contentos con su perro a mostrarme su perro. Y me Ah, pedían por sí, tiene que quedarnos, ser algo. quedarnos con que- el perro durante todo el taller. Y yo les digo, bueno, vamos, no podemos estar en un espacio que no es tan grande, entonces no podemos estar con los 3 perros y los 15 chicos metidos ahí adentro. Me encantó conocerlo, pero yo lo acompañé a dejar a su perrito, porque tampoco no tomar el animal como un juguete, Ufa, claro, pero tenés que hacer eh, el lugar. lo que yo siento es que eh, ellos tienen esa conexión, digamos, con sus Esa mascotas, conexión. porque es algo fiel a ellos, es algo que es algo que los acompaña, que sientan que los cuidan, porque a donde van están sus perros. Eh, es eso, digamos, Es eso, es eso, es una- maravilloso. es Pero vos maravilloso. fíjate que, por qué no? Es algo que, bueno, que en este caso, Madi, como lo retoma, ¿no? De una manera tan profunda, ¿no? Tan interesante, pero sí siempre estuvieron. ¿Cómo es que no los advertimos, ¿no? Con esta importancia? Y quizás porque los veíamos como adosados al ser humano, ¿viste? Y lo veíamos como toda una misma unidad. No puede ser eso también. Pero bueno, me alegro que así sea. Yo me Bueno, tendría que ir a sí, dar sí, clase. profe, justo, perdonen, es muy lindo y es como para seguir muchas horas más,
pero la profe tiene sus clases también ahora, así que por ahí nos queda mucho, profe, nos quedó gustito a más, me parece. Bueno, Y sí, las clases quedan grabadas, ya apenas queda la grabación, después la vamos a compartir. Y bueno, si ustedes ahí completan en el formulario, pongan seguir con la profe Marité en otra charla más. Les sí, pido por sí, favor que completen el formulario, que es muy, muy importante como para poder generar más charlas y más encuentros. Eh, Pongan sus aportes, sus sugerencias y bueno, si gustó esta charla, podemos volver a organizar algo, profe, porque me sí, parece que sí, quedó mucho más para compartir. quedó, sí. Totalmente. ¿Cómo podemos hacer para conseguir el libro Psicopedagogía Comunitaria? Mira, creo que lo tiene la editorial, podés escribir a la editorial de Los Cuatro Vientos, Bien, la editorial y te lo mandan. dale, listo, gracias. Bueno, igual Bueno, yo le Gracias, dejo Marité. Y gracias gracias a todos. a vos, muchas Norma. gracias y bueno, Gracias. un placer también compartir estos encuentros con el colegio. Vamos a seguir trabajando también desde la comisión del Colegio de Psicopedagogos del Chaco para generar estos encuentros que creo que es muy importante, no solo para el Chaco, sino para todos. Fíjense que está Santiago del Estero, hay varias localidades y provincias del país, así que creo que es importante para todos. Vamos a seguir compartiendo esta Posada, Corrientes, Buenos Aires, hay un montón de otras provincias que es muy importante. Así que bueno, vamos a estar generando más espacios que son muy importantes. Así que muchas gracias de parte del colegio y de la UCP, gracias por estar y muchísimas gracias, profe. Gracias, Chao, chao. excelente todo. Gracias. Un Chao, gracias por todo. Chao, Nos chao. vemos, hasta luego. saludo. Bueno, y ahora